Muchachos, están aquí con un nuevo video. En esta ocasión vamos a explorar un poquito el mazo de Hexmage en Asesino, cual es un mazo combo que no es nada nuevo, ya se ha jugado, hay muchísimas versiones de este y realmente tenía curiosidad de ver si realmente era lo que pintaban en redes sociales, ¿no? De este mazo que era pues un poco interactivo, prácticamente un poco contrarrestable, considerando cartas y si realmente era efectivo para subir rangos. ¿Ok? Antes que nada, primero, esta es la versión que Tuldir llevó al Master Qualifier, al primer Master Qualifier, simplemente cambiando una carta, quité un Moving Shadows y metí un Close Call. Segundo, en lo personal, yo siempre he sido fanático de Lilandril Hexmage. Esta es una de mis cartas favoritas del juego, porque fue la que me permitió jugar competitivamente, entre comillas, cuando yo empecé a jugar en mazos como Action Mage y Action Assassin. Realmente eran mazos muy problemáticos en ese entonces, obviamente más asesino. Mago era un poquito más barato. Y bueno, entonces a mí me gusta muchísimo ver que otra vez Lilandril salga a la luz, después de prácticamente estar enterrada desde que nerfearon todo el núcleo de Action en azul. Entonces, ¿qué es lo que permitió que este mazo viera la luz? Curiosamente, solo una carta fue Spoils of War. O sea, si ven, eh, el mazo trae cartas pues, relativamente viejas, considerando el arquetipo que es jugar acciones y cartas de costo cero, ya que tenemos una cantidad considerable de daño con Lilandry y Builder's Market. Prácticamente se vuelve un Crushing Blow por cada acción de costo cero. Por otro lado tenemos cartas nuevas como Forkball, que aumenta todo ese uno de daño, es muy importante. También le da un poquito de vida a este mazo. La ventaja que tiene este mazo es que tiene mucho robo de cartas. Y es ahí donde entra, por ejemplo, Shadow Marking. Que no me termina de convencer, pero pues hay que aceptar que sí es muy buena carta para mazos combo. Spoils of War, que es genial para este mazo. Realmente estoy pues, prácticamente sin palabras de cómo esta carta con Swindler's Market le dio tanta vida a todos los mazos de mercado. Pero es increíble. Además, Murkwater Scourge, que también termina siendo otra carta que en lo personal a mí me gustó mucho cuando salió. Creo que es el único nicho donde tiene este uso esta carta mensual y queda perfecto. Porque se puede jugar defensivamente, se puede jugar agresivamente y además las maldiciones que genera quedan perfecto, encajan perfecto con la temática del mazo. Finalmente tenemos debilitar dos copias, que creo que es también una muy buena carta del removal que necesitamos. Creo que desde mi punto de vista inclusive mejor que Ice Storm, porque la podemos abaratar con todos nuestros pings. Wintergrasp, que en este caso solo juega una copia, a mí me gustaría, yo creo que 2 está bien, 3 se me hace excesivo. Y para aumentar todavía más el motor de robo tenemos Rootbender, que es un combo que se usaba poquito en versiones tempo midrange de asesino, porque le podemos usar Lesser Wars en él, podemos usar los Shadow Shift, inclusive Fireball si lo necesitamos, y así ciclar todavía más nuestro mazo. Entonces, creo que este mazo ya lo jugué, subí prácticamente de 3 a 2 o de 2 a uno, no, de 2 a uno en stream. Obviamente no sabía jugarlo, realmente como que estuve aprendiendo cómo, cómo, cómo pilotear el mazo, cómo ciclar, cuándo usar las cartas, cuándo no. Cuando es muy importante, por ejemplo, el mazo contra mazos como Tribunal, eh, aguantar las cartas principales, que en este caso son Lilandril y Shadow y Swindler's Market, porque está un Casting to Time, ya valió prácticamente tu mayor motor de daño. Y si te destruyen Swindler's Market y te aplican Piercing Twilight, entonces también ya se fue la otra parte del combo. Hay que tener muchísimo cuidado manejando las piezas y aguantando en esas partidas muy específicas. Obviamente creo que como mazo combo tiene una debilidad nata contra mazos midrange. Inclusive contra mazos muy agresivos es posible ganar. Porque si tienes la mano, dígase los fireballs en mano, es muy fácil eh, controlar el campo. Sin embargo, el tempo que tienen muchos mazos midrange, como por ejemplo Daggerfall Covenant, algunas versiones de Hillsworn,
inclusive el Tempo Dominion que está ahí un poco representado, pero que existe, son mazos problemáticos porque si te arrasan, a menos que logres sacar pues prácticamente el milagro en turno 7-8 con Lilandril y Builder's Market, y de ahí sacar Spores of War para ciclar y empezar a hacer milagros, ¿no? Mi conclusión es que sí, el mazo es divertido jugarlo, pero bueno, en mi caso porque me encanta Lilandril, me gusta ver mazos con ella. Es muy débil contra estrategias midrange, es notoria la debilidad y eso me encanta porque lo pone en jaque en ese caso. Solamente tiene un counter directo en carta que es el cultista. Ya me he enfrentado contra ese mazo y personalmente nunca he perdido porque bueno, me gusta jugar rojo midrange, rojo agresivo, y he tenido la suerte de que me ha salido el cultista y pues les friega todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese aspecto. Es un auto win prácticamente contra mazos muy lentos. Es lo que me encanta, inclusive contra Tribunal. Aunque ahí hay que rezar un poquito que no tengan las cartas clave para fregarnos el combo. Pero en otras estrategias como Dominion, inclusive algunas versiones de control con el Imperio, pues es muy fácil ciclar y ganar prácticamente en un turno. Bueno, a continuación les presento unos videos de mis experiencias, tanto aprendiendo como sorprendiéndome por la cantidad de daño que puedes meter en un solo turno, lo cual es prácticamente una estupidez. O sea, es muy bueno el mazo, ¿no? Me gusta mucho. Espero que les guste. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier misplay, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¿Hasta qué punto de tirar todo? Más bien, ¿en qué momento guardar las cosas? ¿Qué dice? ¿Mono rojo? Sí, ya tiene mucho tiempo que no veo un mono red decente en este juego. Vamos a ver qué hace. Their defenses will crumble. The Night Mother will guide us. Vaya la cara. Kind speed. Oh, Split to the house. extraño. Interesante. Hace muchísimo tiempo que no veo un Lumbering Orgrim. Rapid Shot. LOL. Gracias, supongo. Supongo que gracias. To make a purchase. Muy bien. No tienen nada. I bark and birth. This is interesting. No tiene nada este señor humano red, que ni siquiera tiene cuenta registrada porque es un Nordguest. Vaya. The tide turns. You will die where you stand. Vaya habilidad para que le haya salido una profesión. Hands off my wares. They'll never outsmart me.
Oh, santo Dios. Spoils of War. Ah, le tenía que salir una profecía, ¿es en serio? Íbamos también. Triple Spoils of War, please. Íbamos tan bien. We'll see how they like someone who fights back. Oh, eso hasta nos ayudó, ahorita que estoy pensando. Te vas acá. Estuvo bien cochino. Eso estuvo muy cochino. Beautiful Martyr. Bien, yo creo que la mano está decente, aunque me gustaría tener un fireball nada más. Luck to your house. Welcome, friend. This might be handy. Ok. What have we here? Hay que guardar esa maldición como siempre. Hay que guardar ese tipo Do de your worst. My arcane cosas. gift. This day will be mine. Have business with House Halalu. Esto está muy malo. My scales in shadow. Eso está muy mal, ese sound alarm. My business is none of theirs. My business is none of theirs. Muy bien, eso nos va a dar un poquito de tiempo. Pero tampoco lo suficiente. Motherless dog. Vientos. Más o menos la llevamos. Eso es malo. My business is none of Ahorita theirs. necesito una maldición extra. Pero también necesito hacer presencia de campo, entonces... Canker blossom. Bueno, eso no está tan mal. I hate this crown. It's damned uncomfortable.
My business is none of theirs. Nicely done. Uf, apenitas. Apenitas con eso. Barely alive, guys. Bleak Straw Edge. Watch yourself now. Warcrafter. Interesante. Ajá, sound alarm. My business is none of theirs. Interesante turno. Muy interesante turno. We must remain steadfast. Ouch. We of the Reach adapt and survive. Watch yourself now. Interesante. Interesante. Interesante forma de molestarnos, ¿verdad? Esto es lo que friega el mazo por completo. Un muy buen puesto cultista y ya valiste. For my kinsmen! Easy as hunting a red skeever in the snow. Sovngarde awaits you. Behold, my magnificent monster. Interesante. Have business with House Halali. Oh, me llevo la... Qué mala onda. Lol, eso fue un grave misplay de mi parte. Bushwhack, no esperaba que me saliera Bushwhack. Diantres. Bueno. Behold, my magnificent monster. Guard, ok. Y no creo que use otra mutación. This day will be mine. Ok. Retribution. This was a worthy contest. Oh, shit. Eso fue mucha suerte. LOL.